Hoy les quiero contar que hay momentos en la vida en que uno comienza a pensar seriamente si todo lo que Dios dijo que nos iba a dar y a bendecir y a los lugares donde nos iba a llevar, finalmente algo hizo que abortara esa palabra profética. Porque, como dije una vez y volveré a insistir, siempre hay un proceso entre la zarza ardiendo y el momento en que Moisés finalmente cruza el Mar Rojo. Siempre hay un momento, un lapso de duda, un lapso entre Dios diciendo ve y haz lo que te digo porque yo estoy contigo. Uno se encuentra con corazones endurecidos como el del faraón, con plagas en el medio, con un pueblo dubitativo, con críticas. Es lo que yo llamo la unción profética. ¿Qué es algo profético? Algo que está dado en profecía a futuro, que va a ocurrir pero que todavía no ocurrió. La forma más sencilla que tiene uno para juzgar un profeta es el cumplimiento de la profecía. A los profetas del Antiguo Testamento, y aún los del Nuevo Pacto, de la nueva dispensación de la gracia, cuando un profeta decía algo y no se cumplía, la forma de ajusticiarlo era arrojarlo por un desfiladero, por un despeñadero, para que se muriera cayendo al precipicio. Así se ajusticiaba a los falsos profetas en la Biblia. Y la Biblia, ustedes van a notar que Dios unge personas y uno creería que a partir de esa unción la persona cambia de vida, literalmente cambia inmediatamente. Sin embargo, a partir de la unción parece que todo se le complica porque nos olvidamos que esa primera unción siempre es profética, es lo que Dios podría hacer. ¿A cuántas ciudades, iglesias, Dios les ha prometido avivamientos, moveres del Espíritu? Dios ha dicho, he aquí quiero traer un mover. Y luego ese avivamiento o ese mover se aborta a causa de un pecado, a causa en el liderazgo, a causa de malversación de fondos, de no claridad en la visión, personas que se atribuyeron la gloria que le correspondía a Dios. Y entonces algo que proféticamente Dios iba a hacer, de pronto se detiene. Eso no tiene que ver con una profecía que no se cumple, sino con una unción profética que no termina en llegar a su propósito, como pasó con Saúl, que aún siendo ungido termina en el suicidio. Personas que fueron ungidas, fueron tocadas por Dios, pero no llegaron a los siguientes niveles. David, el rey David, hablo de el salmista, accede a 3 momentos de unción. Y en el primer libro de Samuel, 16:1, retrata la primera unción de la siguiente forma. Dice, el Señor le dijo a Samuel, no te quedes llorando por Saúl, yo ya lo rechacé como rey. Ve, llena tu cuerno de aceite y ponte en camino, porque yo entre los hijos de Isaí me he escogido como rey a uno de sus hijos. Ya Dios decidió. Dios decidió que entre los hijos de Isaí hay un rey. Tú nunca sabes cuándo Dios decide que en una familia va a surgir un rey, en una familia va a surgir un ungido. Por eso tenemos un cuidado casi quirúrgico en River Kid, porque cuando nuestros chiquitos oran, y ustedes los ven en las fotos seguramente en las redes, cuando están llorando y adorando al Señor, no sabemos cuántos de ellos mañana, siendo adultos, podrán inspirar a un montón de gente. No sabemos con quiénes de ellos vamos a tocar a una multitud. Así que Dios dice, yo ya me he provisto de rey. No dice, anda a ver, y si no da esa familia, hay otra familia al lado. Y si no tengo otra, algún rey tiene que salir. No, Dios dice, yo ya me he provisto de rey. Entonces, conocen la historia. Va Samuel, derrama aceite sobre David, y David entra en la universidad de Dios. En esa universidad que, a pesar de estar ungido, muy pocos se gradúan. Porque es la unción profética, es la primera, es esa unción donde viene. Y luego David, si ustedes siguen su historia, van a notar que estaba ungido, pero que se le negó el manto durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces has recibido una unción, pero se te negó el manto?
El manto es la cobertura, el manto es cuando se te comisiona, cuando viene lo sobrenatural para que puedas hacer aquello para lo cual fuiste ungido. Nosotros fuimos ungidos pastores, pero hasta que no vino el manto, quizás no teníamos un amor, una paciencia, una forma de comunicar, de liderar antes, hasta que ese manto que dura con el llamado. Cuando el llamado termina, ese manto es retirado. Y ese manto se le niega a David. ¿Quién se lo niega? A Saúl, su propio suegro. Su suegro lo empieza a perseguir a lanzazos. Su suegro, que también fue ungido en su tiempo, pero que ahora Dios lo desechó, que entre la unción profética y la segunda unción se quedó en el camino. Ahora se aplica el principio de que está lleno de Dios o lleno de demonios. Y Saúl está endemoniado hasta los huesos. Está atormentado, por lo menos atormentado. Hay espíritus que vienen sobre él. Y entonces Saúl dice: David, toca para mí, toca para mí. Entonces empezaba a tocar para Saúl y Saúl se calmaba, los espíritus malos se iban y Saúl se calmaba y decía bueno, y volvía la presencia de Dios. De alguna forma le quitaba eso que lo estaba drenando, ¿no? Ese estrés. Pero inmediatamente Saúl se llenaba de celos, porque decía: ¿y por qué este está ungido? ¿Y por qué la música de este me hace bien? Así que Saúl en su locura agarraba lanzazos y le tenía que esquivar las lanzas de David, de Saúl. Yo hubiese dicho: un momentito, yo fui ungido por el mismo profeta que te ungió a ti. Pero David, callado. Cuando ve que es insostenible la relación, que él sale, y noten este principio espiritual, no divide el reino. No se va hablando este endemoniado, loco, suegro. Encima del suegro tenía doble motivo para hablar mal. No se va hablando mal del suegro, no divide el reino, se va solo. Siendo un ungido, decide callarse, no divide, no habla mal, no murmura. Hasta su corazón es revelado cuando dice: yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Más tarde en un episodio cuando tiene a su mano para matar a Saúl. David respeta la unción y por eso logra pasar de la unción profética a la siguiente unción, que es la unción sacerdotal. Pero la primera, él luego contaría la experiencia cuando se va a enfrentar al gigante Goliat. Y Saúl le dice: mira, tú no estás preparado para batallar con un hombre así. David dice: yo cuido las ovejas y cuando viene un oso o viene un león, yo les quito de sus fauces a la oveja, me peleo con el oso. Era un hombre de batalla en el campo. O sea que cuando viene la primera unción, cuando Dios te dice: te voy a usar, vas a seguir luchando con los osos de la carne y con los leones de la tentación. No se van porque estás ungido. Al contrario, crecen esos osos y leones. Porque algunos dicen: yo estoy más tentado que nunca, yo estoy más luchando con la carne que nunca antes. Y creen que es porque la unción se les fue. No, es al contrario. Cuando los lanzazos vienen sobre ti, cuando los leones se levantan, cuando los osos quieren quitarte lo que Dios te dio para cuidar, significa que el enemigo olfatea que hay una unción en ti y quiere abortar tu crecimiento, quiere que no llegues a lo que Dios quiere que llegues, que es donde Él te quiere llevar, que es el proceso divino. Entonces David contaría después: yo lucho con osos y con leones. ¿Y quién de aquí no ha luchado con osos? ¿Quién no se ha trenzado con la carne más de una vez? Llámese carácter, pornografía, sexo ilícito, pensamientos impuros, ganas de matar a la suegra. ¿Quién no ha tenido un pensamiento así? ¿Quién no ha luchado con un león de la tentación que lo rodea todo el tiempo? Y a eso se te suma que cuando quieres ir a batallar contra Goliat, Saúl, en lugar de darte el manto, te quiere dar una armadura que a él no le sirvió. Porque la historia dice que David dice: yo puedo ir a pelear. Y Saúl le probó su propia armadura. ¿Qué tipifica la armadura de Saúl? Número uno, si la armadura de Saúl serviría, se la hubiese puesto Saúl y hubiese ido a pelear Saúl contra el gigante. No le sirve a él, se la quiere dar al muchacho.
Y David dice, no, yo no necesito una armadura, ni me puedo mover, parezco una sardina, parezco un pescado enlatado. Yo necesito ir a pelear con ese hombre y sé que Dios va a estar conmigo porque Él ha desafiado a los escuadrones de Israel. El desafío no es a mí, el desafío se lo hizo Dios, se metió con alguien más grande que yo. Esa era la mente de un ungido. ¿Me explico, sí o no? Ahora, por eso David luego es victorioso, vence el gigante, vence los osos, vence el león. Pasa la unción profética. Y yo necesito darte esta palabra. Todos los que estamos aquí, sin excepciones, yo estoy seguro que hemos recibido una palabra como te usaré. ¿Por qué? Porque yo mismo he transmitido esas palabras de parte de Dios para ustedes, su pueblo. Dios ha dicho, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Dios ha dicho que te quiere usar. ¿Todos serán usados? No. Dependerás de qué haces con esa primera unción, con esa unción profética. Ahora David cuida, lucha con la tentación, lucha con la carne, lucha con una generación celosa. A veces el último que va a ver lo que tienes de parte de Dios va a ser tu líder, tu pastor. Y eso me incluye, nos incluye. Porque cuando uno recibe cosas de Dios, a veces Dios no se la muestra a tu pastor. Y no es para que te rebeles y lo hagas igual. Es porque Dios quiere que aprendas a esperar el tiempo correcto. A ver si puedes coincidir tu unción con la sujeción. ¿Estoy claro o no? Porque a veces uno dice, yo estoy ungido, ¿qué tengo que esperar al hombre? Pero si uno no puede sujetarse y estar bajo autoridad, nunca David va a poder tener autoridad sobre los demás soldados. David sabe eso. David dice, yo no voy a dar un golpe de estado. Nunca, jamás David haría eso, porque él sabe lo que significa la unción en él y la unción en Saúl. Así que permanece callado. Alguien necesita oír esta palabra ahora. Permanece callado hasta que la unción salga por los poros, hasta que tus críticos digan, yo no sé qué tienen, pero hay algo especial sobre ti. Quédate callado hasta que la gloria de Dios se vea de una forma que sea indiscutible. Que digan, esta persona tiene algo. ¿Cuánto tarda? El tiempo que Dios quiera, el tiempo que Dios haya determinado. Porque llega el momento que David va a acceder a la unción sacerdotal, que ya no es lo que Dios hará, sino lo que Dios está haciendo. Y aquí debe haber un gran grupo de gente que debe estar viviendo esta etapa. Dice la Biblia en 1 Samuel 22:2, se juntaron con David, oigan, todos los afligidos, los endeudados, los que se llaman en amargura de espíritu. Así que hispano había, seguro, estábamos nosotros ahí. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Noten ustedes primero quiénes ven algo en David. No es Saúl. Esta segunda unción, cuando lo ponen por rey de Judá, viene de parte de un reconocimiento de los marginados, de gente que uno no espera reconocimiento, sin embargo se da cuenta de lo que tú tienes. Por eso yo digo siempre, si crees que Dios te llamó para algo, ve a los hospitales, a los asilos, a los orfanatos, abraza a alguien que nadie abraza, mira a algún joven, dale aliento, págale el café a alguien más, ayuda a cualquier persona de la cual te asegures que no vas a poder recibir recompensa alguna, que no va a poder compensártelo. Entonces de ese modo vas a notar cómo tu unción empieza a tocar gente marginada, gente que está relegada, es la gente común, es que dicen, ¿sabes? Cuando vienes a la compañía o a la universidad o vienes aquí a la oficina, la atmósfera cambia, son ellos los que empiezan a reconocer primero. Pero si en tu trabajo secular te conocen como demonio, difícilmente te conozcan como un ungido en la iglesia. Son ellos los que te tienen que reconocer que hay unción. Primero los inconversos. Tal vez no la llamen unción, le llamen buena vibra, energía. No pretendamos que digan la unción sacerdotal está sobre ti. A lo mejor te dicen, qué buena onda tienes, pero qué buen tipo que eres,
o eres musulmán o maometano, algo tienes, o lees a Chopra. Y tú les dices, no leo a ninguno de esos, estoy lleno de Cristo. Y es fácil predicar cuando primero tu testimonio iluminó, cuando brillaste. Es fácil, es el mejor público cautivo que puedes tener, porque alguien dice, wow, ¿qué tienes? Y tú dices, ¿quieres que te cuentes? Vamos a tomar un café. Pero cuando tienes que convencerlo con palabras, lo que no has podido convencer con tus hechos, entonces no puedes predicar. Porque dice, ¿qué me vienes a hablar si tú miras más mujeres que yo? ¿Qué me vienes a hablar si se te van los ojos así y le miras el trasero a todo el mundo? Hasta al jefe le miras el trasero. ¿Qué me vienes a hablar si eres el primero que te vas? Si estás mirando la hora, si estás mirando cómo robarle tiempo a la compañía, cómo sacarle más dinero y hacer menos. Y aunque no te lo digan, lo están pensando. Y uno pierde la autoridad moral para predicar. Porque para que los endeudados, los afligidos, los proscriptos te sigan como a David y después te unjan por rey sobre la casa de Judá, tienen que ver fruto de carácter, de unción, de durabilidad, de estabilidad emocional, de que no hablas mal de nadie, de que no murmuras. Bajo fuego, siguiendo todavía bajo las lanzas de un rey celoso. Porque la unción, la nueva unción siempre trae un nuevo nivel de demonio, de trabas, de guerra, de batallas. David permanece y a muchos empiezan a identificarse con él. Y ahora es el Robin Hood del desierto. Ahora muchos empiezan a seguirlo. Y ahora tiene un ejército de 400 hombres, de los cuales de ese semillero saldrán los valientes del ejército de infantería que jamás haya pisado este planeta. Soldados increíbles, le leí las crónicas hace unos domingos atrás, que defienden territorios, que matan gigantes, que se pelean con leones. De allí saldrá el plantel, la selección de hombres más increíbles que jamás tuvo el universo en términos militares. De esos endeudados, afligidos, menesterosos. Así que si estás endeudado, afligido, indocumentado, perseguido, divorciado, separado, abandonado, flagelado, Dios me dice que te diga, estás en el mejor lugar porque es materia prima para ser valientes, materia prima para levantarte, para ungirte, para empoderarte, para llenarte de gloria. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Muéstreme en un grupo de gente endeudada, menesterosa y afligida que tenga una visión, y te mostraré valientes que marquen la historia para siempre y que entran en la galería de los héroes de la fe. Por eso creo que David está en el lugar correcto, allí en la cueva de Adulam, con estos muchachos, y allí recibe la unción por rey sobre Judá. Pero no va a terminar ahí. Dios había dicho a través de Samuel que sería rey de Israel. Y entonces llega el momento de esa tercera unción, la unción de multitudes. Porque todas las tribus de Israel tienen que elegirlo como rey. No alcanza que solo los marginados reconozcan lo que hay en ti. Hay un momento que las multitudes tienen que reconocer que hay una unción sobre ti. Es una unción de multitudes. Para los negocios, para las finanzas, para los talentos, para el ministerio, hay una unción de multitudes. Y esa unción de multitudes viene cuando ya no son un grupito pequeño, sino todo mundo reconoce lo que hay en este caso en David. Dice en segundo libro de Samuel 5:1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Y le dijeron, David, miren qué declaración. Henos aquí, somos carne tuya y hueso tuyo somos. Somos parte de tu cuerpo. ¿Saben lo que es esto? Identificación con lo que Dios te da. La gente se identifica, no te ve como alguien lejano, tan ungido que no se te pueden acercar. Dice, somos carne tuya y huesos tuyos.
Eso se va a mantener en el ministerio de David hasta su vejez. Porque David va a seguir peleando las batallas como rey. Y en un momento esos mismos muchachos que envejecen con él le dice: David, no salgas más a la guerra, deja pelear a nosotros. Porque si te matan, apaga las lámparas de Israel. Quédate, danos estrategia, te necesitamos más pensando que matando gigantes. Ya mataste todos los gigantes que debías matar, batiste todos los récords, no batas más récord. Quédate ahí y nos dices cómo batallar. Tú también eres sacerdote, David, ponte el efod de lino y nos dices qué Dios quiere. No salgas, no arriesgues la vida. Miren qué identificación. Un buen jefe es aquel cuyos empleados dicen: yo no me puedo ir temprano porque está el jefe acá. Para eso tiene que haber una identificación con tu empleador. Si tu empleador abusa de tu tiempo, nunca te da las gracias, nunca te pides por favor, no ves la hora que sean las 4, las 5 de la tarde para mandarte mudar. ¿Es verdad o no es verdad? Son todas horas extra acá. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando tú ves a alguien lejano, no dices hueso tuyo y carne tuya, porque eso es una declaración que somos un mismo cuerpo. Están diciendo: David, si tú te dueles, nos dolemos. Tus victorias son tus victorias, tus derrotas son nuestras derrotas. Si tú sufres, sufrimos. Si tú estás alegre, estamos alegres. ¡Qué declaración! Es una identificación con la unción. Y esto no es para los pastores. Yo siempre digo que si mis hijos en mi casa quieren imitar a Justin Bieber en vez del papá, yo tengo un gran problema de liderazgo en casa. Si tus hijos llenan de póster tu casa y quieren imitar a una persona en particular y no te tratan de imitar, mamá, papá, si tus hijos van a pasar una etapa en que van a querer diferenciarse, pero tiene que haber una admiración por papá o mamá si es que hay una unción correcta en tu vida. La unción siempre produce identificación, siempre. A los líderes no debería costarles ser líderes. Aquel que tiene que ordenar en vez de casi sugerir es porque todavía no es líder, no logra identificación. Tiene alguien que está sujeto porque se lo pusieron. Y cuando te ponen a alguien y dice tienes que obedecerle, tú lo haces por obligación. Pero qué maravilloso es cuando dices: sí, es un placer seguir los lineamientos de este hombre o de esta mujer. Es maravilloso hacer cosas por amor que por obligación. Pero para eso tiene que haber una unción de identificación. Somos carne de tu carne, somos hueso de tu hueso. ¿Me están siguiendo? Luego le dicen: esto es maravilloso. Y le dice: además, David, en la misma declaración, le dicen: somos carne de tu carne, hueso de tu hueso. Le dice: además, David, aún antes de hoy, cuando Saúl era nuestro rey, tú eras el que nos sacabas a la guerra y nos volvías a traer. Segundo, el reconocimiento del fruto del trabajo. Vi qué maravilloso que el pueblo diga: mira, tú no tenías por qué hacerlo, pero sin embargo, tú siempre estabas ahí para atenderme. Lleven esto a cualquier orden de la vida. Es maravilloso cuando alguien que no le corresponde hacer algo te bendice, porque el pueblo reconoce el fruto de tu trabajo. Eso significa de que estás en el tercer nivel de unción, la unción de multitudes. Cuando la gente dice: eras tú el que nos sacabas a la guerra. Teníamos un rey, pero el rey andaba sacándose fotos en el velero. Tú eras el que nos sacabas a la guerra y nos volvías a traer. No nos dejabas ahí en la guerra. Eras tú. Así que ¿cómo no te vamos a reconocer como rey? Estas palabras no se las olvidó nunca David. Tú eres el que nos sacas a la guerra y nos vuelves a traer. Se identifican. Tú eres carne, nuestra carne, hueso, nuestro hueso. Reconoce el fruto. Eso es lo que pasa con David, porque 12 tribus no pueden estar enamoradas de David. Hay algunos que por ahí les cae mal. Otros dicen: ¿y este quién se pensó que es? Nunca va a superar a Saúl. Otros dirán: ¿y este porque se casó con la nuera, con la hija de Saúl, se piensa que nos va a manejar? Pero todos dicen: pero reconocemos que Jehová te ha puesto por príncipe sobre Israel. ¿Qué causa el reconocimiento del llamado de Dios? ¿Qué causa?
Respaldo. La gente dice, vamos a respaldar a David. La gente te respalda. ¿Qué segunda cosa produce? Compromiso moral, espiritual y financiero. Cuando alguien respalda una unción, hay un respaldo financiero, económico. ¿Qué necesitas? Hay una honra. Tú honras a quien amas, a quien reconoces que Dios tocó. Honra. Yo he honrado porque la honra es la que cosecha honra. Cuando tú honras a Dios, Dios te empieza a honrar. Es el principio de la honra. La que recibe David es un compromiso. Estamos contigo. Dios te ha puesto. Y por eso después todos traían los tesoros y decían, David, aquí tenemos los despojos, lo que tenemos. Yo apoyo, yo sé que la unción está, que la gloria está. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Lo ungieron. Ungieron a David. Eso me gusta, porque se nos escapa ese detalle. Ungieron a David por rey sobre Israel. Porque esta unción ahora no viene de Dios, como la primera. Esta unción viene del pueblo. La unción de las multitudes siempre viene del pueblo. Si el pueblo no unge el púlpito no tiene unción para con el pueblo. ¿Sabían eso? Y el pueblo ungió a David por rey sobre Israel. El reconocimiento de la multitud vino mucho después de la unción de Dios, de aquel cuerno de aceite ordenado por Dios a través de Samuel. Hay un momento que la gente empieza a reconocer. Esto no es en términos solo ministeriales, esto es en los negocios, en el arte. Alguien que canta quiere que todo el mundo compre sus discos. Alguien que tiene un restaurante quiere que todo el mundo, todos los clientes vayan. Esa es la unción del pueblo. Hay restaurantes que abren y desde que abren no entra un alma, aunque tienen la mejor comida, los mejores precios, porque el pueblo no lo unge. No me pregunté por qué, no sé. Hay cantantes con una voz y nunca grabaron un disco, nunca ganaron nada, se quedaron en la ducha cantando. El pueblo nunca los ungió. Y hay otros tipos que desafinan así, y graban disco y venden y la gente los unge. Hay actores. No hay pésimos actores en Hollywood. ¿Ustedes vieron a John Travolta en las primeras películas? Yo soy Shakespeare. ¿Qué tiene John Travolta? No sé, multimillonario actuando. Hoy en día es una marca para vender cualquier film. Los directores lo saben, le hacen guiones para él. Un día lo descubre Quentin Tarantino y dice, hay algo en ese muchachito que bailaba Fiebre del Sábado por la Noche. Lo descubre, le hace una película para él y a partir de ahí se dispara la carrera y el pueblo unge. Una unción que no tiene nada que ver con esta, una unción de cine. Pero para todos necesita estar ungido. Que la gente diga, hay algo en él, hay algo en ella. ¿Lo quieres? ¿Quieren la unción de multitudes? Yo todavía no veo sed de que quieran eso. ¿Quieres que eso pase contigo en lo que emprendas? ¿En lo que sueñes? ¿En lo que visiones? ¿Quieres eso?